A pesar de la caída de sus compañeros, el fantasma no se había rendido. Él era el más débil de ellos con diferencia. Este enemigo lo superó por completo, pero de todos modos continuó. Spectre dejó de esconderse y flotó frente a Gyarados, quien finalmente vio al pequeño enemigo esquivo que lo había estado acosando durante toda la pelea. El ojo rojo de Spectre brilló intensamente y Ash miró fijamente mientras Gyarados se congelaba en los confines de Disable. Su cuerpecito tembló por el esfuerzo, pero mantuvo atrapado a Gyarados todo el tiempo que pudo. El Leviatán finalmente se liberó, sacando su cuerpo de la prisión y observando al pequeño fantasma exhausto por un momento con una breve mirada impresionada. Luego abrió sus mandíbulas, se lanzó hacia adelante y envolvió a Spectre en sus fauces. El corazón de Ash saltó a su garganta, pero Gyarados se deslizó por la playa y bajó su enorme cabeza frente a él. El Leviatán abrió sus fauces y allí yacía Spectre sobre la enorme lengua rosada. Estaba temblando y cansado, pero ileso. Ash recordó a su amigo temblorosamente. Gyarados volvió a levantarse, no tan alto como antes, pero de todos modos se elevaba sobre Ash. Consideró al entrenador por unos momentos. La bestia se giró hacia el Pokémon que seguía observando en el agua y volvió a rugir. Ash observó cómo se separaban y comenzaban a entrenar. Parpadeó un poco tontamente cuando el Sharpedo que había iniciado la pelea huyó de la garra de un Kingler, que escutió un chorro de burbujas tras su enemigo elegido. Muchos de los otros Pokémon salvajes comenzaron a demostrar actividades similares, aunque el Feraligatr más cercano a Ash aún no se movía. Gyarados gruñó para recuperar su atención. Su mirada se dirigió al Pokémon que entrenaba, luego de nuevo a Ash, con una pregunta en sus ojos. Necesitó un minuto para comprenderlo, pero luego tuvo sentido. «¿Los estás entrenando?», se dio cuenta en voz alta. El Leviatán asintió. Ash ya estaba convencido de que Gyarados había pasado una parte de su vida con un entrenador. Explicaría la capacidad de la criatura para usar movimientos como Blizzard y Fire Blast, así como el comportamiento para entrenar y entrenar que ciertamente no era natural entre los Gyarados salvajes. Su ya gran interés por la enorme criatura aumentó. No se hacía ilusiones de que podía esperar derrotar o capturar a este Gyarados, este veterano, pero estaba satisfecho con su equipo. Se había ganado el derecho de quedarse y entrenar con la criatura, si así lo deseaba. «Tendré que curarlos», respondió lentamente. «Pero me gustaría quedarme un rato más, si nos permites». Los ojos de Gyarados brillaron con diversión y gruñó antes de girarse para deslizarse nuevamente dentro del agua. Ash observó, desconcertado, mientras comenzaba a nadar entre los luchadores, mirándolos críticamente. Feraligatr refunfuñó y siguió al veterano, atacando a un Seadra que intentó atacarlo. Ash les dio un poco de espacio mientras se retiraban más arriba en la playa, se quitaba el bolso y se disponía a tratar a su equipo. Entrenar con Gyarados y sus entusiastas estudiantes, que prácticamente parecían reverenciar al veterano, fue una experiencia interesante. Algunos de ellos iban y venían a lo largo del día, para comer o dormir o regresar a sus casas, que sospechaba que estaban cerca. Como resultado, Ash se dio cuenta de que la colección de aprendices de Gyarados era incluso más extensa y variada de lo que había pensado. Tampoco tenían entrenamientos organizados como estaba acostumbrado el equipo de Ash. No era raro que uno o dos se separaran de su enemigo actual y simplemente atacaran a uno del equipo de Ash. La primera vez que sucedió, Pyro quedó empapado por la hidrobomba de Sharpedo y pasó media hora convirtiendo el agua en vapor mientras intentaba incinerar al tiburón absurdamente rápido. En otra ocasión, Seadra intentó atacar a Jasmine con un dragón pulse, pero ella lo esquivó y la persiguió hasta que arrojó al tipo agua rampante fuera del mar y lo noqueó con dragón rage. Ella era una gran nadadora. No es que se sorprendiera, ya que Dratini probablemente había pasado la mayor parte de su vida en la laguna de la zona safari. Algunos de los otros les dieron un poco más de advertencia. Un par de Poliwhirl a menudo se acercaban a Douse y le lanzaban un desafío. A veces peleaban en tierra, pero la mayoría de las veces llevaban a Douse al agua para luchar bajo las olas. Fue una buena experiencia para él, no es que no estuviera acostumbrado a pelear bajo el agua, pero había pasado un tiempo y parecía algo oxidado. Se lo quitó de encima rápidamente. Luego estaba Feraligatr. El enorme reptil se había encontrado con Sobek cara a cara solo durante unos segundos antes de que ambos decidieran que no se caían bien. Se habían acercado, siseando y gruñendo antes de chocar entre sí en un frenesí de dientes, garras y colas agitadas.
Con su mayor masa y ventaja de tipo, Feraligatr ganó todas las peleas, pero Sobek se aseguró de pagar esas victorias con las extremidades sacudidas de Thunderfang y varios dientes rotos incrustados en la gruesa piel. Cuando quedó claro que Feraligatr era demasiado para que Sobek lo manejara solo, arrastró a Pyro a sus peleas. Mayores números contra mayor fuerza. Los palos parecían ser una especie de iniciación para el aprendizaje de los tipos de agua bajo Gyarados. Una vez que supieron dónde estaba el equipo de Ash, se relajaron un poco más. El propio Gyarados fue una bendición. El veterano era un combatiente experimentado y un maestro sorprendentemente hábil. Había observado al equipo de Ash practicar algunos de sus nuevos movimientos y, cuando podía ayudar, casi siempre tenía algo para hacer su entrenamiento un poco más fluido. Cuando vio a Jasmine todavía tratando de dominar el lanzallamas, el veterano nadó cerca de la orilla y retumbó para llamar su atención. Procedió a cubrir una sección de arena con su propio lanzallamas y luego gruñó para explicar algo. Jasmine había escuchado absorta y después de algunos intentos, su habilidad con el nuevo movimiento ya parecía mejor. Por supuesto, Gyarados no era hábil con todos ellos. Prácticamente no tenía ningún consejo para Spectre o Eevee, pero ayudó en lo que pudo. Ash estaba agradecido por cualquier cosa que pudieran hacer para ayudar, y observó cómo Gyarados trabajaba con ojo atento para recoger lo que podía. Era una rara oportunidad de aprender de un luchador experimentado que había visto décadas de batalla y conocía el arte del combate como una extensión de su ser mismo. Habría sido un tonto si no hubiera prestado atención. 3 días después de que toparon con la casa de los veteranos, Ash y su equipo estaban tumbados alrededor de una fogata en la playa. Llevó a Sobek al bosque después de otro entrenamiento con Feraligatr y recogió algunas bayas y leña para el equipo, y para quien quisiera un poco. La mayoría de los Pokémon salvajes parecían contentos con comer lo que encontraban bajo las olas, pero algunos aceptaron las bayas con entusiasmo. Ash se reclinó contra la pared del acantilado con Jasmine acurrucada a su lado mientras Spectre descansaba en su sombra. Eevee estaba en su regazo, pero estaba parloteando con un Vaporeon, uno de los Pokémon que no había estado presente durante su batalla con Gyarados. El tipo agua había sido tímido al principio, pero al darse cuenta de que Eevee estaba presente, rápidamente le gustó su equipo. Touse estaba sentado un poco alejado de las llamas con un enorme Poliwrath y los otros 2 Poliwhirl, que se habían convertido en habituales cuando entrenaba. Poliwrath se había unido a ellos poco después de su entrenamiento con el veterano e inmediatamente puso su mirada en Touse para ver si valía la pena entrenarlo. Un combate que enfrentó a Touse contra los 2 salvajes Poliwhirl satisfizo a Poliwrath. Desde entonces, Touse siempre estuvo con su forma evolucionada, que a menudo llevaba a aquellos bajo su protección a un estanque de agua dulce a poca distancia de la playa. También había un gran grupo de Poliwag que seguían a sus líderes donde quiera que fueran, saltando en círculos a su alrededor con clara adoración. En ese momento, Pyro estaba siguiendo la corriente de un cachorro Cell que se arrastraba por la playa para olfatearlo. Observó divertido cómo el tipo agua se dejaba caer torpemente, claramente no acostumbrado a estar en tierra, pero la interacción fue observada de cerca por su madre Deuron. Sobek y Feraligatr estaban tomando el sol junto al fuego, con las mandíbulas abiertas para expulsar el calor y probablemente intentando intimidar al otro. No es que haya funcionado, por supuesto. Feraligatr sabía que era más fuerte que Sobek y el Krokorok se negó a dejarse intimidar a pesar de las pérdidas que sufrió ante el feroz tipo agua. Ash admiró las similitudes en su anatomía durante unos minutos. Tenían un plan corporal similar, pero ambos tenían diferencias obvias. Las mandíbulas de Sobek eran más largas y tenían dientes más afilados. Su cuerpo era más ágil para moverse más rápido en tierra y sus escamas eran ásperas para proteger la piel debajo del sol y la arena del desierto. En comparación, Feraligatr era corpulento. Su forma voluminosa era más torpe en tierra, pero podía moverse rápidamente en ráfagas y cortar el agua como un cuchillo. Las inmensas mandíbulas eran más cortas, con dientes más romos para aplastar en lugar de cortar. La piel no era tan áspera como la de Sobek, pero sí gruesa y fuerte. Ambos tenían mandíbulas obscenamente poderosas, pero Ash habría apostado incluso si Sobek fuera un crocodile a que la fuerza de mordida de Feraligatr probablemente era mayor. Sus mandíbulas fueron diseñadas específicamente para aplastar. Si bien Sobek podría hacer lo mismo fácilmente, su serie más larga distribuyó más la fuerza de su mordida. Podía permitirse el lujo de tener esas mandíbulas más largas, para atrapar a su presa y acercarla para que sus garras pudieran destrozarla.
Feraligatr era un luchador, uno que usaba las largas extremidades de su cuerpo para atraer a su enemigo y luego darle un mordisco aplastante para acabar con él. Parecidos, pero diferentes. Ash se preguntó qué tan estrechamente relacionados estaban. Claro, Feraligatr era principalmente nativo de Johto y Krokorok de Unova, pero sus tipos de cuerpo eran muy parecidos. Quizás compartieron un ancestro lejano que se separó hace mucho, mucho tiempo. La mirada de Ash se desvió del par de cocodrilos hacia el agua, donde apenas podía distinguir la cima de la cresta de Gyarados. Parecía dormir enrollado en el fondo de la laguna, pero mantenía la cabeza flotando cerca de la superficie, probablemente para superar las olas más rápido si fuera necesario. Era claramente protector con sus estudiantes. Él entendió. Las garras de Sobek brillaron de negro cuando activó Oneclaus. Solo le había llevado unas horas aprender la técnica. Para él era un movimiento fácil de aprender. Ash estaba satisfecho con la nueva habilidad y asintió con aprobación. Buen trabajo, amigo. Ahora tenemos que darte algo para usar esas garras. Sobek sonrió con dientes en señal de acuerdo y se abalanzó sobre Feraligatr, cortando la dura piel de la bestia mientras ésta se lanzaba hacia él con cortes y garras de dragón. En tierra era más torpe que Sobek, pero eso normalmente no importaba mucho. Ash sonrió mientras Sobek intentaba imitar el ataque de Dragon Claw y terminó siendo golpeado en la cara por un Aqua Tail por su problema. El chico se alejó de ese combate en particular y observó cómo Pyro entrenaba con Jasmine y Gyarados. El veterano les estaba dando una lección sobre energía dracónica, una gran ventaja en opinión de Ash. Jasmine estaba tratando de aprender Dragon Breath y ya había hecho un pequeño progreso, aunque la mayoría de las veces solo producía pequeños chorros de llamas dracónicas. Mientras tanto, Pyro estaba a punto de dominar Dragon Rush. Esta obstinada medida había sido su objetivo durante meses y finalmente estaba a la vista. Gyarados había empezado a instruirlos con un método poco convencional que esencialmente mataba dos pájaros de un tiro. Enseñándoles la danza del dragón. Pyro conocía la técnica de forma innata y Jasmine también pudo aprenderla, pero ninguno de los dos era ni remotamente competente con ella. Pero Dragon Dance requería algo que ambos necesitaban dominar: afinar el control de la energía de tipo dragón. Entrenar de esta manera mejoró su habilidad con el poder obstinadamente esquivo y también evitó explosiones innecesarias, lo cual Jasmine estaba agradecida. Jasmine nació con una habilidad natural para las técnicas de tipo dragón, por lo que las aprendió más rápidamente que Pyro, pero su compañero Charmeleon había estado trabajando en este objetivo durante años. Había dominado Dragon Claw y estaba en camino de reclamar Dragon Rush a su vez. Por lo tanto, ambos progresaban aproximadamente al mismo ritmo. Aún así, Ash sonrió cuando los vio imitar la danza del dragón de Gyarados, concentrando el poder y extendiéndolo por sus cuerpos para acelerar su fuerza física. Jasmine no era tan rápida con Dragon Dance como lo era con Agility, pero golpeaba como un látigo con esa cola suya. Pyro estaba rompiendo piedras como si fueran papel. Un gruñido detrás de él hizo que Ash volviera al combate y suspiró un poco cuando Feraligatr empujó la cara de Sobek contra el suelo, burlándose del cocodrilo más pequeño. «Déjalo subir», ordenó Ash. Feraligatr lo miró de reojo por unos momentos, probablemente preguntándose dónde guardaba Ash la audacia de darle órdenes, pero el niño no se inmutó ante la mirada del reptil y sospechó que se había ganado cierto grado de respeto a regañadientes por eso. Feraligatr gruñó y soltó a Sobek, quien se puso de pie y chasqueó los dientes molesto por su pérdida. Sus peleas eran cada vez más largas. En cierto modo, era bueno que Sobek pasara tanto tiempo luchando contra un enemigo claramente más fuerte que él. Estaba aprendiendo a esquivar más a menudo en lugar de intentar luchar por el dominio todo el tiempo. Feraligatr solo había necesitado inculcarle esa lección durante 1 o 2 días antes de recibir el mensaje. «Sobek, tómate un descanso», le dijo Ash al tipo terrestre. «Entonces ve a buscar pelea con Kingler». El cocodrilo miró de reojo al enorme cangrejo, que mordía amenazadoramente con su gigantesca pinza cualquier cosa que se acercara demasiado mientras descansaba en la playa. Kingler era un poco más fácil de combatir ya que era más lento que Feraligatr y menos móvil, pero si golpeaba a Sobek con un Cravaner, estaba condenado. «Razón de más para mantenerse alejado de esa cosa», Ash gritó cuando Eevee pasó corriendo junto a él y debajo del enorme cuerpo de Feraligatr. El enorme tipo agua siseó sorprendido cuando Vaporeon saltó sobre su hombro y luego saltó tras Eevee persiguiendo su preevolución con un aullido y un rayo de hielo. Feraligatr, claramente exasperado, se puso a 4 patas y se abrió paso fuera de la playa hacia el agua, golpeando su cola para crear una ola que expresaba su irritación.
Vaporeon no era tan rápido como Eevee, pero eso no importaba cuando escupía pistolas de agua y rayos de hielo persiguiendo al Pokémon más pequeño. A veces le disparaba una Shadow Ball o Swift cuando tenía un momento, pero Vaporeon fácilmente abrumaba la mayoría de sus ataques con su mayor fuerza. Aún así, estas carreras no estaban destinadas únicamente a enseñarle a Eevee cómo golpear a los enemigos en movimiento. Ash sonrió mientras Eevee, sin ver a Vaporeon mientras atacaba, se lanzó hacia un lado y evadió el rayo de hielo que se aproximaba. Detectar. Es difícil de aprender, pero Vaporeon ya conocía el movimiento y se dedicó con entusiasmo a enseñarle a Eevee. Ella todavía estaba aprendiendo, lo que se hizo evidente cuando Vaporeon atacó a Eevee con una pistola de agua, pero estaba aprendiendo la técnica rápidamente. Spectre había pasado la mayor parte de su tiempo con Ash y todavía flotaba cerca bajo la atenta mirada de Ash mientras intentaba descubrir a Will-O-Wisp. Cuando no estaba haciendo eso, a veces se unía a las persecuciones entre Eevee y Vaporeon, apareciendo con Shadow Sneak o Shadow Ball para complicarle las cosas a Eevee. Viendo que el fantasma estaba en medio de una persecución en ese momento, Ash decidió que pasaría tiempo trabajando con Spectre un poco más tarde. Por ahora, se alejó de la playa y se adentró en el bosque en busca de Douse. Poliwrath estaba entrenando con Douse y los otros dos Poliwhirl cuando Ash los encontró. Los dos Poliwhirl salvajes eran claramente más débiles que Douse. Eran más lentos y cuando golpeaban a Poliwrath, sus golpes generalmente rebotaban en el tipo de lucha antes de que sus enormes manos los apartaran. En comparación, Douse fue rápido y se agachó ante los ataques para golpear a Poliwrath con poderosos Mega Punches y Wake Up Slaps. Fue difícil dañar el cuerpo increíblemente voluminoso de su forma evolucionada, pero progresó más que sus compañeros de estudios. Ash resopló en voz baja cuando Poliwrath detuvo al par de Poliwhirl salvaje con una mano cada uno, los aplastó y los arrojó al estanque descuidadamente. Douse aprovechó la oportunidad para cargar y lanzar un Mega Punch en su estómago, pero el tipo luchador solo gruñó y lo agarró. Douse se alejó rebotando, poniendo algo de distancia entre ellos. Quedarse atrapado en las garras de Poliwrath pondría fin a cualquier pelea entre ellos. Eran luchadores naturales con un centro de gravedad bajo y una fuerza inmensa. Su baja estatura hacía que fuera difícil luchar contra enemigos más altos. Todo lo que Poliwrath tenía que hacer era atacar las piernas y desequilibrarlas con una flexión sin esfuerzo de sus enormes músculos. Si no podían acercarse, disparar ráfagas de agua a gran velocidad normalmente sería suficiente. Poliwrath fue tras Douse, arremetiendo con una velocidad sorprendente. Douse tomó represalias explotándolo con Hydro Pump, no estaba completo, pero estaba mejorando, y alejándose del caza. Se lanzó hacia un lado y lanzó Ice Beams a las piernas de Poliwrath para frenarlo, pero su forma evolucionada simplemente apartó el hielo y continuó la persecución. Ash no se hacía ilusiones sobre quién ganaría esto. Poliwrath era más grande, más fuerte, más rápido y más duradero. Además de eso, tenía más experiencia que Douse. Se encontró con un rayo de hielo con su puño, fortaleciendo un puño de hielo mientras se lanzaba de nuevo y clavaba un guantelado en el vientre de Douse. El Poliwhirl salió volando y saltó por el suelo, pero recuperó el equilibrio y logró detenerse. Miró a Poliwrath, quien giró uno de sus hombros densamente musculosos y gruñó una pregunta. Douse respondió cargando con un Mega Punch y los ojos de Poliwrath brillaron de satisfacción. Sospechaba que la razón por la que Poliwrath había adoptado Douse tan rápidamente era porque Poliwhirl simplemente no se daba por vencido. Lucharía y lucharía y lucharía hasta quedar inconsciente a golpes y ni un momento antes. Ash también imaginó que esa era la razón por la que sus palos duraban mucho tiempo la mayor parte del tiempo. Poliwrath no fue precisamente fácil con Douse, pero no aprovechó todas las oportunidades que tuvo para asestarle un duro golpe de knockout. Golpearía fuerte, pero estaba bastante seguro de que estaba tratando de asegurarse de que Douse luchara tanto como pudiera antes de que terminara un combate. Poliwrath ciertamente era capaz de generar un impacto que pusiera fin a la batalla cuando quisiera. Satisfecho de que el tipo agua estaría ocupado por algún tiempo todavía, Ash abandonó silenciosamente el área y regresó a la playa. Con suerte, Kingler no había atrapado a Sobek. Otro día vino y se fue. Ash tomó agua en sus manos y se salpicó la cara, ahuyentando los restos de sueño de su cuerpo. Se secó con una de las toallas de su bolso y miró hacia el estanque. Se había convertido en una especie de ritual para su equipo venir aquí por la mañana, siguiendo a Douse hasta el estanque en busca de agua fresca para beber y nadar, si Jasmine tenía ganas.
Ash observó cómo Pirro y Sobek bajaban sus cabezas junto a Eve y bebían de la piscina mientras Jasmine se sumergía más profundamente para perseguir juguetonamente al Poliwag. Spectre, a quien Ash nunca había visto beber, estaba contento de permanecer a su sombra. Pirro terminó primero y se sacudió, dejando escapar un gruñido de satisfacción. Miró a Poliwag, que estaba apoyado en la orilla opuesta mientras observaba divertida a Jasmine perseguir al Poliwag, y entrecerró los ojos. La llama al final de su cola parpadeó en azul. Ash había estado viendo las chispas azules cada vez con más frecuencia estos días. Sabía que Pirro se estaba acercando a la evolución, y entrenar con el veterano y los Pokémon a su cuidado solo había acelerado ese proceso. No le sorprendió. Pirro prosperó en la batalla. Los últimos días habían sido fantásticos para el crecimiento de su equipo. Tal vez debería quedarse en un lugar y entrenar durante días seguidos con más frecuencia. Los resultados de esta excursión fueron ciertamente prometedores. Sobek también se estaba acercando. Sus escamas arenosas se habían oscurecido notablemente hasta quedar casi rojizas, adquiriendo apenas los más mínimos toques de rojo. Tou se había dado pasos agigantados gracias a los combates con Poliwrath, pero ya era maduro cuando Ash lo capturó. Supuso que el Poliwhirl estaba listo para evolucionar tan pronto como tuviera en sus manos cualquiera de los elementos evolutivos necesarios para ascenderlo a su etapa final. Era más difícil saberlo con Spectre y Eve. Spectre estaba mejorando, pero su crecimiento era diferente al de los demás y Ash tendría que preguntarle al profesor Oak sobre las señales de su inminente evolución, porque nada obvio le llamaba la atención. Eve era igualmente irritante. Con la tendencia de su especie a evolucionar en múltiples formas, no había forma de saber cuándo estaría lista para evolucionar. Bueno, conociéndola, evolucionaría cuando estuviera lista y ni un momento antes. Jasmine estaba a punto de estallar. Ash no tenía idea si era porque estaba entrenando por primera vez en su vida en lugar de jugar en su lago en la zona safari, pero su crecimiento fue explosivo una vez que comenzó a entrenar en serio. Ella se hizo más fuerte cada día y aprendió nuevos movimientos más rápido de lo que él esperaba. Había aprendido Dragon Breath y Dragon Dance increíblemente rápido, incluso si todavía eran difíciles. Ash estaba bastante seguro de haberla visto tratando de perseguir a Sharpedo con Aqua Jet también, aunque nunca atrapó al tiburón. No tenía idea de qué más podría aprender ella cuando se mudaran de este lugar. Pensar en eso lo hizo sonreír. Ash se levantó y se puso la gorra encima de la cabeza, llamando la atención de su equipo. Silbó con fuerza, sacando a Jasmine de debajo del agua, y Dratini le lanzó una pregunta. Ash inclinó la cabeza en dirección a la playa. Vamos. Tenemos trabajo que hacer. Había pasado una semana desde que llegaron a la casa de veteranos. El sol del mediodía los golpeaba y la cabeza era intensa, pero Ash no apartó los ojos de la batalla que se avecinaba. La mayor parte de su equipo estaba concentrado en la competencia, incluso Douse, que había regresado a la playa con Poliwrath para entrenar en otro lugar. Pyro le rugió a Feraligatr, llamas saliendo de su boca mientras flexionaba sus garras. El enorme tipo agua gruñó y golpeó su pesada cola contra el suelo. Sus poderosas mandíbulas se cerraron ruidosamente en una muestra de amenaza. Ninguno de los dos se dejó disuadir. Aunque Pyro había pasado la mayor parte de su tiempo aquí entrenando con el veterano, no se hacía ilusiones de que podría superar al titánico espécimen de Gyarados. Pero Feraligatr era accesible. Como el segundo Pokémon más poderoso del área, era el enemigo más fuerte que Pyro tenía la oportunidad de derrotar. Después de una semana de entrenamiento bajo la atenta mirada del veterano y de luchar día tras día, el Charmeleón parecía listo para probar suerte y ver hasta dónde había llegado. Pyro lanzó un enorme lanzallamas al aire. Feraligatr se puso a cuatro patas y bramó, agachándose preparándose para cargar. Era inmenso en comparación con Pyro, pero al tipo fuego no podría importarle menos. Ash sintió que se le aceleraba la sangre, pero no se atrevió a tomar el mando de su motor de arranque. Esta fue la pelea de Pyro. La llama en su cola chispeó de color azul y cargó. Feraligatr rugió de nuevo y comenzó a abalanzarse sobre él, con sus largas extremidades llevando a la bestia por la arena a una velocidad sorprendente. Las garras de Pyro brillaron con el verde de Dragon Claw mientras se lanzaba más allá de las mandíbulas de Feraligatr y desgarraba las escamas de su flanco. Feraligatr gruñó y golpeó a Pyro con una Aqua Tail, pero se agachó debajo de ella. El Charmeleón atacó a su oponente con un lanzallamas mientras se giraba para enfrentarlo nuevamente. Feraligatr enfrentó la explosión de frente por un momento antes de ahogar definitivamente el fuego con una enorme hidrobomba. Pyro recibió la peor parte y rugió, con el cuerpo humeante mientras caía derribado.
Se levantó y sacudió la cabeza mientras le chasqueaba los dientes de fuego a Feraligatr. Los propios colmillos de la bestia se incrustaron en hielo y luego atacó de nuevo. Esta vez, Pyro rugió hasta que estuvo justo encima de él, luego saltó hacia arriba. Feraligatr atacó la cola de Pyro, pero falló cuando el Charmeleón cayó sobre su espalda. Dragon Claws se engancharon en sus espinas dorsales y luego Pyro estaba bañando a Feraligatr en fuego. El tipo agua gruñó y trató de quitárselo de encima, pero Pyro se aferró con fuerza. Feraligatr se giró y lo mordió, solo para que Pyro lo soltara con su brazo derecho y le lanzara un mega puño en la cara. Claramente harto de que el enemigo se aferrara a su espalda, Feraligatr corrió hacia el océano, ignorando las llamas. Pyro saltó antes de que el tipo agua cargara hacia el mar, creando un rastro de vapor mientras el fuego en su espalda se extinguía. Se alejó de las olas, observando con cautela a su enemigo. Hubo silencio por solo unos momentos. Feraligatr explotó desde el océano con un giga impacto, impulsándose con la increíble velocidad de lanzamiento que poseía en el agua. Pyro aulló y se enfrentó a la carga con Dragon Rush. La violenta colisión inmediatamente quedó desequilibrada. Feraligatr derribó a Pyro y lo envió volando con su mayor masa y poder. El Charmeleón saltó sobre la arena 2 veces antes de rodar a 4 patas y clavar sus garras para reducir la velocidad. Se sacudió y volvió a rugir. Fue herido, pero no golpeado. Feraligatr fulminó con la mirada al reptil más pequeño y testarudo y se levantó sobre 2 patas. Ash observó con asombro cómo sus ojos brillaban rojos y luego aullaba. Había visto este movimiento más veces de las que podía recordar en la televisión. Los dragones de lance lo usaban a veces para someter a enemigos particularmente duros. Indignación. Pyro no había lastimado demasiado a Feraligatr todavía, pero era una locura. La energía dracónica surgió a lo largo de su cuerpo cuando Feraligatr se abalanzó sobre Pyro con mucha mayor velocidad que antes. Se lanzó como una bestia salvaje tras el Charmeleón, quien se apartó del camino y lo persiguió. La enorme y pesada cola se balanceó para encontrarse con él con una velocidad que una criatura tan voluminosa no tenía derecho a poseer y clavó toda su fuerza en el estómago de Pyro. Incluso sin aire, Pyro se aferró a la cola y esperó mientras se arrastraba hacia atrás antes de soltarla. Mientras Feraligatr giraba para morderlo, Pyro agarró su cabeza con Dragon Claw y la aplastó contra el suelo, luego le golpeó con un mega punch en la barbilla cuando la bestia volvió a dispararse. Feraligatr rugió con furia y fijó su enloquecida mirada en Pyro, balanceando sus enormes brazos hacia el Charmeleón. La indignación impulsaría a la bestia hasta que se agotara o quedara inconsciente a golpes. Pyro se agachó bajo un columpio y se disparó hacia la garganta de Feraligatr con Dragon Rush. Cuando la bestia cayó sobre su espalda, la cortó, desgarrando las escamas y la carne debajo. Feraligatr se levantó y estrelló su pesado cráneo contra el de Pyro, enviándolo a la playa. El enfurecido tipo agua rápidamente se puso a 4 patas y se abalanzó, pero Pyro saltó fuera del camino y retrocedió para recuperar el equilibrio, solo para que una hidrobomba lo aplastara contra el acantilado a poca distancia. Feraligatr detuvo la explosión solo el tiempo suficiente para cargar un Hyper Beam. Pyro se enfrentó al rayo de fuerza total con el lanzallamas. Los ataques se encontraron y, aunque Flamethrower fue abrumado, aún explotaron antes de que el Hyper Beam alcanzara a Pyro. Sin embargo, la onda expansiva aún lo aplastó contra el acantilado. Feraligatr se detuvo un momento para tomar aire, aspirando tragos codiciosos mientras comenzaba a acechar hacia Pyro a 4 patas. El Charmeleón logró liberarse del acantilado y sacudió su cuerpo. Estaba herido, pero su cola ardía más que nunca. Pyro rugió y la luz surgió sobre su cuerpo. Incluso el enloquecido Feraligatr hizo una pausa cuando la forma de su oponente surgió con energía evolutiva, haciendo una transición dramática del cuerpo del tipo fuego a su etapa final. Los músculos y los huesos se expandieron y se volvieron más resistentes para acomodar un cuerpo mucho más grande. El solitario cuerno en la parte posterior de su cabeza se partió en 2 y se alargó. La cola se hizo más gruesa y más larga, la llama rugió mientras se alimentaba con la energía para mantenerla más grande que nunca. El hocico de Pyro, alguna vez corto y romo, se estiró y se convirtió en un par de mandíbulas largas y mordaces. Sus brazos y dedos crecieron, se volvieron más diestros y las garras eran más gruesas y afiladas que antes. A su espalda, 2 enormes alas estallaron y se extendieron en toda su inmensa envergadura. La luz fue arrancada cuando Pyro se alzó en toda su altura y rugió, escutiendo llamas a 10 metros de altura. El Charizard que estaba donde una vez estuvo su Charmeleón hizo que Ash sonriera de oreja a oreja hasta que le dolió la cara.
Piro era incluso más grande que Feraligatr ahora, si no tan voluminoso. Pero sus alas eran enormes, 6 metros de una punta a la otra, para levantar su enorme cuerpo del suelo. Sus garras se flexionaron al sentir su nueva forma. Piro fulminó con la mirada a Feraligatr, que todavía estaba en medio de la indignación y gruñía brutalmente, y rugió un desafío. El tipo agua aulló, golpeó su cola contra el suelo y se lanzó en un giga impacto. Los cuernos de Piro brillaron con un intenso color verde azulado mientras se agachaba y cargaba. Fue Dragon Rush perfeccionado. La energía consumió a Piro por completo mientras sus alas golpeaban hacia abajo para lanzarlo hacia adelante. Cuando se enfrentó a Feraligatr de frente, ninguno de los dos cedió. El impacto fue inmenso, enviando una onda de choque en todas direcciones mientras el par de reptiles luchaban entre sí. Incluso después de evolucionar, Piro no pudo abrumar a Feraligatr por su gran masa y poder, especialmente mientras usaba ultraje, pero no estaba borracho por su furia. Agarró a la bestia y se arrojó a su alrededor, haciendo que Feraligatr cayera en la arena. Feraligatr se giró y gruñó cuando Piro saltó sobre su espalda nuevamente. Fue más incómodo debido a lo grande que era ahora, pero su mayor peso empujó brevemente a Feraligatr al suelo. Piro lo atacó con un lanzallamas que consumió a la bestia por completo. Feraligatr aulló de dolor y cargó hacia el agua, tropezando con frecuencia mientras Charizard hundía sus garras y extendía sus alas. Los enormes apéndices se agitaron frenéticamente para frenar la avalancha del tipo agua, y mientras tanto Piro seguía bañando a Feraligatr en su fuego. Logró llegar a la costa y entonces las garras de Feraligatr se agarraron al aire. Ash observó, con los ojos muy abiertos, cómo Piro lograba llevar a Feraligatr varios metros en el aire incluso mientras se agitaba y escupía hiperrayos e hidrobombas para escapar. La indignación lo estaba agotando, pero no pudo sostener a la pesada bestia por mucho tiempo. Piro medio arrojó y medio dejó caer a Feraligatr primero en la playa y se lanzó hacia él. Tenía tanta prisa que casi se estrella contra la arena, pero aterrizó en el pecho del tipo agua y atacó salvajemente a su enemigo. Las garras de dragón se clavaron en el pecho de Feraligatr, desgarrando su piel mientras la bestia luchaba por escapar del ataque de Piro. Le chasqueó las mandíbulas a Piro y encontró su boca cerrada cuando Charizard atrapó su hocico con Firefang. Feraligatr sacudió la cabeza con locura y logró liberarla, pero Piro se levantó y le golpeó el vientre con su pesado pie. Se abalanzó con un mega puñetazo, solo para que Feraligatr apartara la cabeza del camino. Uno de los enormes brazos se levantó y le lanzó un puño de hielo a la cara de Piro. Piro fue levantado brevemente de su enemigo y rugió al cielo, escupiendo sangre y fuego al aire. Feraligatr intentó escapar, pero el pie de Piro volvió a aplastarle el vientre antes de que pudiera escapar. Abrió la boca, probablemente para escupir un hiperrayo o una hidrobomba, solo para encontrar su garganta cerrada cuando Piro se lanzó hacia abajo y sujetó la tráquea de la bestia entre sus garras. El Charizard se inclinó y rugió a la cara de Feraligatr a todo pulmón, exigiendo sumisión. Aún enfurecido, Feraligatr exprimió todo el oxígeno que pudo pasar por su garganta y bramó hasta que el ruido de su furia fue ensordecedor. Feraligatr le chasqueó las mandíbulas a Piro, empujándose hacia arriba con sus fuertes brazos, pero Piro se apartó del mordisco. Feraligatr logró sentarse el tiempo suficiente para ver venir la garra del dragón, de las enormes garras de los pies de Piro. La improvisada garra del dragón aplastó la cabeza de Feraligatr contra la arena, cargando todo el peso del cuerpo de Charizard detrás de ella. El enorme cuerpo del tipo agua se sacudió una vez por el impacto y luego se aflojó. Piro se bajó de Feraligatr y miró a su enemigo, que había sido liberado de la influencia de ultraje cuando la inconsciencia lo reclamó. Levantó la cabeza hacia el cielo y rugió su victoria, escupiendo fuego en gloria. Su bramido rompió el silencio de los espectadores, que estallaron en una cacofonía de aullidos y vítores. Piro se detuvo y se sacudió, jadeando, pero victorioso mientras su equipo se apresuraba a inspeccionar su nuevo cuerpo. Ash se echó al hombro su bolso, se acercó y se preparó para curar a su titular y a Feraligatr, incapaz de dejar de sonreír. Piro lo vio y vio cómo Ash se acercaba. Esperó pacientemente mientras su entrenador inspeccionaba su nueva forma, ignorando a los demás. Al final, Ash miró a Piro y sonrió. Ahora eres más alto que yo. Piro soltó una carcajada y se inclinó hacia adelante para presionar su hocico contra la gorra de su entrenador, retumbando alegremente cuando Ash se rascó la parte inferior de su barbilla.